Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestro canal de YouTube en nuestra sección Que tu alimento sea tu medicina. Hoy te vengo a hablar de las esencias florales del Dr. Bach. Son estos botecitos que a lo mejor algunos de vosotros conocéis y en general son 38 remedios florales se llaman, y corresponden a 38 plantas, 37 plantas y un remedio, em, una mezcla de la que hablaré en el último vídeo de toda esta serie, y que el Dr. Bach, que ahora te voy a contar un poquito más sobre él, em, mm, realizó o sacó a través de una investigación derivado de la destilación de determinadas plantas que él consiguió, gracias a esa investigación, em, descubrir qué parte de nuestro carácter como persona o de nuestra personalidad iban bien para corregir determinados aspectos de nuestra personalidad. Em, Te recuerdo, como siempre, que tienes en nuestro canal, en esta página que ves aquí abajo, cursosgravoboy.com, diferentes clases maestras sobre alimentación en algunas condiciones, como la depresión, el cáncer, el insomnio. Y en esas clases te digo cuáles son las mezclas de estas esencias florales, de estos remedios florales que necesitas para cada una de esas enfermedades, dolencias o condiciones, como las quieras llamar, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, vamos a ver qué te puedo contar. Mira, el doctor Edward Bach nació en 1886 en Birmingham, Inglaterra, y murió en 1936. Él opinaba que las enfermedades, tanto del corazón se refería a emocionales, como de la mente, han de ser realmente el centro de atención del médico o del sanador. Según las enfermedades que tenemos emocionales, como él decía, entonces se van a manifestar de una manera determinada en nuestro cuerpo, y esto él, es decir, a las enfermedades del cuerpo, lo llamaban el síntoma de lo que realmente estaba pasando en el cuerpo. Para él, lo más importante era lo que estaba ocurriendo a nivel emocional. Según él, y cito textualmente, nuestros temores, nuestras aprensiones, nuestras ansiedades y demás son las que abren la puerta a la invasión de la enfermedad. Bach utilizó sus remedios florales para aliviar la angustia mental de muchos de sus pacientes, hasta que conseguía hallar los problemas que afectaban realmente a esas personas de manera física, y entonces trataba también de curar esa parte. Bueno, pues curaba la parte física y trataba de curar también la parte, pues, de las actitudes, de la personalidad, cosas como el remordimiento, la culpa o la falta de confianza que tenían sus pacientes. ¿De acuerdo? Esto para él era muy importante, em, porque él decía que estas emociones, estos sentimientos eran lo que provocaban las otras enfermedades, lo que en realidad los otros médicos estaban viendo. ¿De acuerdo? También para él incluía interacción positiva, es decir, aparte de tratar la parte física y la parte emocional, él elevaba el ánimo de sus pacientes, porque entendía que un paciente con el ánimo elevado, con el ánimo alto, se recuperaba mucho antes que otro que estaba con mentalidad negativa, ¿no? También elevaba su pensamiento positivo, le daba consejos, le arropaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya que para él, y según él, un buen médico ha de ser capaz de reconocer la enfermedad basándose en ciertos estados de ánimo y actitudes que tiene su paciente, antes sobre todo de que se manifieste como una enfermedad física, y así poder practicar con eficacia lo que él llamaba la auténtica medicina, que es la medicina preventiva, es decir, tratar al paciente antes de que se ponga enfermo físicamente.
Para que entendáis un poquito la naturaleza del descubrimiento del Dr. Bach, quiero contaros que él comenzó su carrera, para que veáis que no era que era un doctor, era un médico y además bastante inteligente, ¿no? Él comenzó su carrera como médico en la sala de urgencias de un hospital en Londres. Como él tenía la salud muy delicada, lo tuvo que dejar porque se puso muy enfermo y cuando se recuperó comenzó de nuevo a trabajar como médico, pero esta vez como médico general o bueno, lo que aquí en España llamamos un médico de cabecera o de familia. También en un hospital de Londres. Pero su interés por investigar las causas reales de las enfermedades lo llevó a estudiar también inmunología y llegó a ser ayudante de bacteriólogo en el University College Hospital. Perdón. Mientras aún ejercía como médico general, como médico de cabecera, comenzó también a estudiar homeopatía, que en aquel momento digamos, era el boom, estaba comenzando a utilizarse y lo utilizaban los médicos. Y en 1919, para que veáis lo bueno que era y lo inteligente que era, fue nombrado como patólogo bacteriólogo en el hospital en el London Homeopathic Hospital, donde permaneció hasta 1922. Y es la base de su conocimiento en homeopatía lo que le hace desarrollar las flores de Bach, porque está muy ligado a esto, al principio homeopático, ya que utiliza, como te digo, ese mismo principio. Él siempre pensó que sus recuperaciones, las suyas propias, porque siempre se ponía muy malo y se recuperaba, eran porque tenía un propósito en la vida que cumplir y hasta que no lo cumpliera él no iba a morir. Tenía pleno convencimiento de esto. Y así, poco a poco fue investigando, gracias a la base de la homeopatía, hasta que desarrolló las flores, lo que llamamos las flores de Bach o las esencias de Bach. Comenzó su investigador intentando reemplazar los 7 nosodes de la homeopatía, creando remedios a través de las plantas, según las influencias en las personalidades de los pacientes o de las personas que se acercaban a él y que estas plantas tenían, o para él tenían relación directa con esas personalidades. Y esto le llevó a realizar una gran investigación que bueno, en los próximos días te voy a contar más sobre su investigación y cómo desarrolló su técnica, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero es comenzar a contaros un poco sobre, bueno, pues algunas esencias, ¿no? Una en concreto, ¿vale? No voy a empezar por el orden habitual, que es generalmente tú lo encuentras en orden alfabético, desde la grimonia hasta, bueno, hasta la última, hasta el Rescue Remedy. Pero, sin embargo, lo que quiero hacer es agruparlos en 7 grupos. El primero, el que son desarrolladas, son aquellas flores o aquellas esencias desarrolladas para las enfermedades que vienen derivadas del temor o del miedo. Y la primera de ellas, la primera que te voy a hablar, es el heliantemo o rock rose. El heliantemo es el remedio indicado para las emergencias, accidentes, ataques o repentinas enfermedades, especialmente en casos desesperados o cuando el enfermo está muy asustado o atemorizado, o si la condición de este enfermo es lo suficientemente grave como para causar mucha inquietud a los allegados. Si el paciente no está consciente, se le pueden humedecer los labios con el remedio antes, o bueno, aunque quizás necesiten también unirse el heliantemo a otros remedios, ¿vale? Para que hagan más efecto. Por ejemplo, si hay inconsciencia o un estado de profunda somnolencia, pues la clematide es muy buen compañero del heliantemo. De la clematide ya te hablaré un poquito más adelante, ¿vale? Si hay, por ejemplo, pensamientos que atormentan a la persona, la agrimonia sería un buen compañero del heliantemo para, bueno, pues quitar esto, ¿no? Quitar este temor y este tormento, por decirlo así. Se pueden complementar unas con otras esencias. De hecho, es la base de todo el trabajo que un terapeuta floral hace. Además, el heliantemo o rock rose no es un remedio tipo, por decirlo así. Se usa para situaciones ocasionales de miedo extremo, cuando el temor se apodera de tal forma de los pacientes o de las personas que lo necesitan que puedan
casi quedarse paralizados y a veces no pueden ni hablar acerca de lo que sucedió, no pueden expresar qué es lo que les ha pasado o cuál es la razón de su miedo, ¿no? Es un pavor, por decirlo así. Definitivamente, para que lo entiendan, no es el nerviosismo, el temor, por ejemplo, que achacamos a Mímulo o al álamo temblón, ya veremos estas también. El miedo del heliantemo es mucho más intenso y muy arraigado, ¿vale? El remedio para utilizar, ¿vale? Por ejemplo, después de una pesadilla, tú puedes utilizar heliantemo cuando has tenido una pesadilla o cuando una persona está muy agobiada por el terror o la creencia de que su propia vida puede estar en peligro. Por ejemplo, cuando los niños se despiertan alterados por pesadillas o por sueños muy feos, ¿no? Bueno, pues este remedio les alivia bastante. En general, cualquier situación real que origine pesadillas, sueños, terrores, bueno, pues todas esas pueden requerir este remedio. Por ejemplo, mira, después de un grave accidente automovilístico, es un buen remedio. Si te asaltan por la calle, ¿vale? Es un buen remedio. Después de una caída, si te has caído o lo que sea, por ejemplo, te has caído de la bici, te has caído de un caballo, te has caído simplemente andando, ¿vale? También es un buen remedio. Si tenemos tal vértigo que nos produce terror, cualquier sitio elevado, aunque no sea mucho, también es un buen remedio para estas emociones tan intensas, ¿vale? Y si no es así, el remedio apropiado, o sea, si no es tan intenso el terror o el pavor, el remedio apropiado sería otro, ¿vale? Que ya veremos más adelante. Algunas personas llegan a tener tanto miedo, por ejemplo, de las alturas, como de viajar en avión o de recibir o ser sometidos a una cirugía, que preferirían morir para no tener que enfrentar estos eventos que para ellos son terribles. Bueno, pues ese es el momento de utilizar heliantemo, ¿vale? Cuando existe esa sensación de pánico o de pavor. Es posible que estos pacientes no puedan pensar con claridad, que sus mentes parezcan o se cierran, ¿vale? Y se vuelven incapaces de actuar o de tratar la situación de una manera racional. Son como ese ciervo, ¿no? Que se ve atrapado por las luces del coche que se les viene encima, ¿no? Que está apavorado completamente. Bueno, las personas o la persona achacada por esto puede incluso físicamente temblar de miedo, tartamudear y sudar. Cuando utilizamos el remedio, sus efectos, es decir, lo que nos provoca este remedio, son calma en la mente, calma en el cuerpo, ayuda a que personas muy miedosas se sientan más capaces de enfrentar determinadas cosas y recuperar el control, tranquiliza los nervios, libera la tensión, promueve en la mente el pensamiento racional, evita que el temor extremo surja antes de que ocurra cualquier experiencia. Potencialmente, cuando hay una situación potencialmente estresante, también es un buen remedio para que la calma llegue y puedas afrontar esa situación desde una perspectiva un poco diferente, ¿de acuerdo? Además, también puede ser muy útil para combatir pesadillas si esto te ocurre recurrentemente. Y para nuestras mascotas, el heliantemo o rock rose trata el miedo en su estado extremo. También en las mascotas, ¿vale? O de terror absoluto. Es muy indicado en animales que llegan a quedarse en estado de inconsciencia, de un susto, ¿no? Que son muy agresivos o que están muy descontrolados porque tienen miedo a cualquier cosa que pueda venir de fuera o de su entorno. Este es el uso que le vamos a dar al heliantemo, a la flor de Bach, a la esencia floral, del heliantemo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a contar en otro vídeo vamos a seguir con el mímulo, ¿vale? El siguiente vídeo, la semana que viene, te hablaré del mímulo, que también está en ese grupo de 7 que he compartimentado y está en el grupo de el temor, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. No te olvides darle me gusta al vídeo, que es muy importante, ¿vale? Y también dejarme en los comentarios si conoces las esencias florales, si las has utilizado, qué tal te han ido. Estaría bien que me lo comentaras, ¿vale? Venga, un besito y nos vemos la semana que viene. Chao.